como dicen en Inglaterra, llegó la bomba de David Ornstein y en qué momento, justamente al segundo día del mercado de fichajes, luego de ese primer día donde hubo confirmación de Mateus Cunha, y qué mejor que traer a Memo Navarro para hablar de este par de fichajes, arrancando por Bryan Mbeumo. Memo, bienvenido de nuevo acá a United a mi manera, y ¿cuáles son tus primeras impresiones al escuchar este nombre relacionado con Manchester United? Señores, un saludo para todos. Todavía no es oficial, hay que tener cautela, No, sí. ¿no? Hay que esperar a que se concrete la negociación entre los dos clubes. Yo normalmente espero hasta el final, pero entiendo que ya está encaminada toda esta cuestión para que Mbeumo termine siendo jugador del Manchester United. Eso es lo que parece, y a mí las primeras sensaciones eh, que me llegan es que la directiva, que el cuerpo técnico probablemente quería atender el tema de la producción en ataque, ¿no? De sumar goles, de sumar calidad, de esas ocasiones que se fallaban y se fallaban o que en el último tercio no había claridad, tenerlo y que con eso, bueno, se pueda construir un equipo que sume más puntos. A nosotros nos gusta mucho el análisis, irnos para los detalles, pero a veces el fútbol en estos rubros es sencillo, tienes que sumar calidad, tienes que sumar futbolistas que produzcan goles y que además estén en un buen momento. Así que dicho esto, ya pasaremos a analizar un poco más minuciosamente las cualidades, pero lo primero es esto, que se trata de un jugador, ya de dos jugadores, si ponemos a Acuña en la ecuación, que son de lo mejor, o quizás lo mejor fuera del Big Six, que son tal vez del equipo del año en la Premier League para muchos. Entonces, pues me parecen dos muy buenos fichajes en necesidades concretas del Manchester United. La participación de gol de Mbeumo y Cuña sumada, Memo, asusta porque es casi los goles del United de esta temporada. Son 40 y muchos. Creo que lo supera ahora que lo pienso. 28 Mbeumo, 21 Cuña, 49 y creo que anotamos 44 goles. Haciendo matemática Muy simple, creo justo. que por ahí está el número. Un Mbeumo sobre todo, Memo, que aportaría mucho ese perfil físico también y de presión, ¿no? Viene de Brentford, viene de un esquema bastante armado, bastante aceitado, viene de mucha experiencia en Premier, incluso más que el propio Mateus Cuña, de mucha experiencia en el fútbol inglés, porque me corregirás, Mbeumo asciende con el Brentford. Mbeumo, bueno, Llega hay a que, jugar Championship, me imagino. sí, hay que recordar que el Brentford no lleva tantísimo tiempo en la Sí. Premier League, que ascendió ahí cuando estaba Benrahma, cuando estaban esos jugadores, y estaba en Mbeumo, que llega en 2019, para ser concretos. 6,5 millones fueron los que se pagaron por él, así que estarían consiguiendo una gran ganancia. Entonces estuvo 2 temporadas en Championship, si las cuentas no fallan, ahí con un buen ataque, con Watkins, con Tony, con Benrahma. Es un club que recluta muy bien y que le ha dado, me parece, poco a poco, de manera paulatina, la importancia y el protagonismo a este jugador, a Mbeumo, que cuando estaban Tony, cuando estaban estos jugadores ya mencionados, tal vez era más secundario, también era muy joven. Conforme pasaron las temporadas, fue subiendo los escalones y su producción creo que fue en concordancia. Ojo, se le ve mucho como extremo por la derecha, es cierto, ya al final el Brentford jugó más con un 4-3-3, con el Mbeumo casi siempre recibiendo pegado a la línea de cal, pero también Thomas Frank jugó muchas veces con 3 centrales, carrileros, 3 centrocampistas y 2 puntas, normalmente Wissa y Mbeumo, ya por lo menos en los tiempos recientes, donde Mbeumo tenía muchísima libertad por dentro, entonces también está acostumbrado a eso. Sí, hay que hablar también de un Mbeumo, Memo. Yo no sé si es la memoria que me está traicionando o el hype, porque ya todo el mundo conoce que yo estoy completamente enloquecido con este futbolista desde hace ya bastante Sí, me tiempo. acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Tiene grandes partidos contra el Big Six. Muchos partidos buenos contra el Big Six. Recientemente tiene uno contra el City, por ahí recuerdo uno también contra Liverpool. Sí. Un Mbeumo y que se suma a lo mismo de Cuña. Y por eso hemos sido buscados ser cautos en medio de este mensaje, Memo, de que se hablaba de los Ineos Baby, se hablaba de Given y de Lloro y de que iban a ser solo fichajes jóvenes.
Y bueno, primero en Mbeumo es un fichaje joven, hay que aclararlo en caso de llegar, Muchas obviamente sería un gracias fichaje joven. porque soy también del 99, como Ah, lo veo en su perfecto. caso. Súper joven, decimos en este Gracias, caso. gracias. Y parece que va en la línea progresiva los fichajes y eso también es interesante. Aunque el mercado anterior, Memo, estuvo Mazraoui, estuvo De Ligt Claro, y estuvo Ugarte, que está ahí en esa línea, que ya no es un también. futbolista súper joven tampoco. O sea, son futbolistas que eso sí, parece que la intención de Ineos y de la directiva Memo, no sé si tú lo ves igual, es que alcancen su máximo rendimiento acá en el Manchester United. Claro. Esa edad top de 26, 27, 28 años, con todos estos fichajes, pues parece que quieren llegar a ese nivel top y construir ese proyecto que vayan creciendo todos juntos también. De acuerdo, es que yo veo una combinación, ¿no? Sí hay una apuesta por jóvenes en la academia o muy en la antesala del primer equipo, como en el caso de Heaven, que en caso de no lograr asentarse en la primera plantilla tendrán un buen valor de reventa, Ah. porque además creo que han sido oportunidades de mercado espléndidas, en ocasiones a coste cero o por cantidades casi Después del insignificantes. Brexit, Exacto, importante que no también, es que nada fácil. no es sencillo, exacto, ya el Sí. panorama se volvió mucho más complejo. De acuerdo, y ganándole Mm, la carrera a otros clubes por esos jovencitos. Es decir, el United tiene poder de captación en la academia a mm, pesar de no estar en un buen momento o estar tal vez en el peor momento de su mm, historia reciente, y también lo está teniendo para fichar a este tipo de jugadores que tal vez no son Florian Wirtz o no son Pedri o Lamine Yamal, que te rompan el mercado y que están acostumbrados a jugar Champions League, pero son jugadores que quieren muchos equipos, así que por ese lado hay que decir que el Manchester United puede fichar a buenos jugadores. Y además de esa juventud que señalamos más del lado de la academia, con algunos prospectos, en lo demás, en esa combinación de la que hablamos, está fichando a futbolistas en excelente edad, en mm, 25 años, de League más o menos, a pesar de que tiene mucha experiencia, ronda esa edad. Ugarte ujú, nació en el 2000, ujú, es decir, un año menor que en Beumo. Mazraoui tiene 27, pero la oportunidad de mercado fue muy buena porque pagaron ujú, solo 17 millones. Circe es también por ahí 23, 24 años, ujú, entonces va en esa medida. No están fichando como el Chelsea que bajaron gradualmente y agresivamente el promedio de edad de la plantilla, donde Cucurella es básicamente el más ujú. veterano con 27 años, pero sí está haciendo esta combinación, jovencitos que son necesarios y que además te pueden dar cierta proyección a futuro, y otros que están en el mejor momento de su carrera, tanto en plenitud física como también madurez, yo creo que psicológica a nivel táctica. Es un cambio de paradigma demasiado grande, Memo, porque lo debatía con el chat en uno de los 400 millones de directos que hemos hecho en las últimas horas, ya no voy a decir días, cuando el United fichó un futbolista de la Premier League llegando después de su mejor temporada y en este tipo de edad. Uf, Pensábamos en Lukaku, pensamos en Fellaini, pero Lukaku llega muy joven. Fellaini venía de Everton, sí, pero no venía venía de su mejor temporada, eso sí, recuerdo que sí. Fellaini tuvo una temporada goleadora muy buena. Ujú. Eh, es que, Sí, o sea, yo pienso mucho estos fichajes como Berbatov en su momento, guardando las diferencias hasta el propio Van Persie, digo, que traías de otros clubes de Premier. El de Van Persie es más rutilante porque venía de Arsenal, Berbatov quizás Tottenham en aquella época, pero el United, estos probados en Premier League, los últimos fueron Maguire y Van Bissaka, que aparte eran jugadores sí. defensivos. Ambos venían, bueno, uno de Leicester, uno de Crystal Palace en su momento. Hay un cambio de paradigma, indudablemente. Hay un cambio de foco y muchos Ujú. dicen, bueno, costoso relativamente. No, Memo, yo quiero escucharte sobre eso, porque se está Sí. hablando de 50 millones de libras esterlinas de Brian Mbeumo. Bueno, lo de Mateo Cuña, que ya sabemos que son 62.5. ¿Qué opinas tú de este tema del precio? Entendiendo contexto, entendiendo edad, entendiendo de la temporada que vienen ambos, que es que las cifras son espectaculares. Vuelvo y repito, en Mbeumo Sí. hizo 20 goles y 8 asistencias, casi 30 participaciones de goles esta Premier League, una completa locura. El precio, por más que no es económico, no es una ganga, no me parece que rayen lo alarmante, sinceramente. Yo creo Mm, que mm, estamos hablando de que son los primeros dos fichajes del United en este mercado, sin contar a Diego León, que se ujú, cerró desde antes, ¿no? Eh, y son en una posición, en la zona de media puntas,
que cuesta, que es muy cara, que es donde Ujú. vienen los goles y las asistencias, los números que vemos acá. Y esa calidad, esa producción es muy costosa, naturalmente. Más con jugadores que vienen en un buen presente, más con jugadores que tienen pretendientes, que están en buena edad. Y además, me parece que es importante destacar que el Manchester United tiene una necesidad y esa necesidad la aprovechan otros clubes, sí es Claro. normal, pero tampoco creo que se hayan inflado tanto estos precios como sucedía antes. También es un club que tiene una reputación reciente muy mala. Entonces, Ujú. siempre te van a estirar por lo menos unos 5 milloncitos más y en este momento, en lo que reestructuras y te pones en una mejor posición, pues es casi inevitable pagarlo, como lo que decíamos con Dorgu en invierno, ¿no? Ujú. Dices, a ver, tal vez no cueste 30, tampoco te estás dejando todo el presupuesto ni estás hipotecando el futuro, pero si entiendes que el Leche de Italia sabe que te puede sacar unos milloncitos más porque lo necesitas, porque necesitas a este jugador, así que por ahí no creo que sea algo escandaloso. Y si le agregamos también el Premier League Tax, ¿no? El impuesto de jugar en la Ujú. Premier League, siempre va a ser más costoso de lo habitual. Es que se me vienen a la mente varios futbolistas en zonas similares de la cancha. Jack Grealish en su momento a City, que City suele negociar bien o se le tiene como un equipo que hace las cosas bien, terminan pagando lo que pagan. Szoboszlai a Liverpool no le salió precisamente económico y todavía no era una superestrella realmente. Bueno, Chelsea obviamente con el caso de Moisés Caicedo, que tenía incluso el caso de Enzo Fernández es más emblemático, como dices, Caicedo venía de la propia Premier y tú decías, bueno, tienes impuesto Premier League, pues, se suponía que Enzo no lo tenía, también estaba la urgencia, el tema de la cláusula, y bueno, ejemplos en el propio Manchester United que obviamente Havertz, ¿no? tenemos de sobra, El Kai paso Havertz, de por supuesto, Chelsea al claro. Arsenal muy costoso también. Claro, sí, bueno, recientemente Arsenal tiene el caso de Declan Rice también, que claro, no es que estamos comparando las etapas ni las edades ni nada, pero estamos comparando precios directamente y cómo se maneja el mercado, que se viene autorregulando un poquito más, porque después de los Neymar y después de lo de Dembélé y todo lo que pasó, el mercado parece que adquirió un poquito de estabilidad y bueno, ya las normas del fair play están pasando factura a estas alturas para todos también. Y te digo algo, Jairo, que viene en concordancia con el proyecto del Manchester United. Yo creo que muchos clubes se dieron cuenta que no es rentable pagar esas cantidades por ese tipo de jugadores, sino mejor arropar, mejor tu plantilla, armar algo más No. coherente, más sostenible, porque ya quienes están gastando eso, en su mayoría, no generalizo, es un Manchester City que ya está en una mejor posición, que ya tiene varios títulos, te puede 90 por Guardiola, pero ya en una mejor posición. El Liverpool va a pagar unos 120 por Beers, tal vez, pero como campeón, como parte de ya una estructura sólida. Pero incluso el Paris Saint-Germain pues ya ha dejado de pagar lo que pagó Sí, por Mbappé y por Neymar. Eso no quiere decir que hayan dejado de gastar dinero porque siguen claro. invirtiendo muchísimo, pero ya van, y lo vemos con la final de Champions, por Desiré Doué, que Desiré Doué Mm, probablemente si hubiera llegado al Manchester United uno hubiera dicho un desconocido que viene a hacer acá, pero es, mm. es en general la apuesta que se está haciendo en este tipo de clubes porque ya todo es tan costoso y se ha inflado que si te dejas la mitad del presupuesto en un jugador, lo demás pues lo vas a tener con jugadores tal vez por debajo de lo que esperas en tu equipo. Yo necesito conocer tu opinión, Memo, porque esta es una duda genuina que tiene el fanático de Manchester United. Yo tengo una Es opinión muy muy bueno. formada con respecto a esto, pero te quiero escuchar, porque cuando pasan este tipo de cosas, ya lo de Cuña es un hecho, lo de Mbeumo pues pudiese avanzar con velocidad, sabiendo que el futbolista ha decidido por Manchester United, según David Orsten, Fabricio Romano y otros medios. ¿Le corta proyección a Matías Lobo, te parece a ti, en la llegada de estos dos futbolistas? Yo no diría que le corta proyección, eh, porque un jugador así yo creo que podría imponerse a ciertas cosas, es decir, no sería el primer caso en el cual a un jugador le llevan un fichaje y rinde más que ese fichaje, por ejemplo, o sea, también podríamos poner en ese riesgo al propio Mbeumo, ¿no? Mm, Que al estar a más sus oportunidades, su protagonismo, lo que hace en esa zona del campo se puede haber mermado. Así que yo no creo que esté amenazado como tal su carrera o su futuro en el United. Sí tengo curiosidad y me parece una duda
súper válida de los aficionados, que ya también me la han hecho saber en redes sociales, es qué tan compatibles son, que entiendo que por Claro. ahí va la parte de si tiene futuro, además con esta llegada. Es cierto que a los dos les gusta recibir en amplitud, muy pegadito a la banda. Con Amad sucedió algo muy curioso que lo estuvimos comentando todo el final de temporada. Esperábamos que con Amorim ocupara la zona de media punta Ujú. y lo hizo mejor como carrilero o en Carrilero. los momentos en los que se recargaba por la banda. Por ahí creo que hay interrogantes, pero son dos Capaz jugadores, son socios por derecha. Capaz terminan siendo socios por derecha y no puede rivales ser, en la competencia por un puesto en momentos y contextos particulares y rivales claro. particulares también. Puede ser. Yo lo que agregaría en un apartado táctico, por lo cual creo que se puede crear una sinergia y creo que se podrían llegar a entender, es que así como a los dos les gusta recibir muy cerca de la línea de banda, los dos son buenos tirando esas pasadas por dentro al que recibe por Ujú. fuera. Es decir, esos desmarques como en el carril interior, buscando la línea Ujú. de fondo, los dos lo hacen bien. Entonces, yo no descartaría que se pueda crear una buena sociedad por ese lado. Sí creo que es un buen reto para Morim y le va a requerir Ujú. trabajo. Por eso también es fantástico. Tal vez ahí pasamos a otro tema, pero me parece fantástico Ujú. para un club como el Manchester United, con los problemas de planeación, de fichajes, de tiempos que ha tenido en años recientes, que se concreten estas incorporaciones con tanta antelación y en posiciones clave. Sí, es que estamos hablando de que estamos en el segundo día de mercado, ya hay un fichaje confirmado, hay otro fichaje que se está trabajando, no sabemos si se va a concretar o no, ojalá que se termine concretando, y un United que también con esto le muestra la puerta de salida a muchos futbolistas, porque eso también es una realidad, empiezas a poblar una zona y de repente se empieza a descongestionar con futbolistas hablando con sus representantes para salir. También hay un factor Memo, el caso de Amat, yo lo he dicho, puede ser media punta, puede ser carrilero, el caso de Maino, no sabemos si es media punta o es mediocampista acompañante de Ugarte, el caso de Bruno, no sabemos si Bruno primero se va a quedar y si se queda, no sabemos si es acompañante de Ugarte o juega más adelantado, porque tendremos mucho más tiempo de explicarlo y ya me quiero adelantar y quiero ver pretemporada y demás después de esta locura de temporada, pero que Cuña y Embeumo jueguen más adelante hace que el rol de Bruno en la base de la jugada sea diferente también. Y eso es lo que mucha gente no entiende y no ve también. Eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que tú dices, Bruno en la base no funciona. Bueno, Bruno en la base no, bueno, sí funcionó, considero yo, Sí, pero para los fanáticos no funcionó tanto esta temporada. Pero bueno, la falta de socios adelante también fue muy importante. A Matías Luis Circe se lesionaron prácticamente todo el final de temporada hasta que apareció a Matías al final. Pero ¿qué sería Bruno en la base con un equipo jugando más adelantado y Bruno quizás no tan en la base realmente, sino un Bruno jugando mucho más adelantado porque la línea propia del equipo se va a marcar más adelante con dos futbolistas como Mateo Cuña y con Brian Mbeumo también? claro, probablemente no serían puros lanzamientos desde primer Sí, tercio buscando claro. al garnacho de turno, ¿no? A la espalda de la defensa rival, sino tal vez jugaría hasta más cercano a su zona, como dices, por Ujú. la pura altura del bloque del equipo. También es cierto que no tendría que conducir probablemente Fernández tanto, porque Ujú. rápidamente encuentra a Cuña, porque descarga en él también mucha presión, mucho protagonismo, y lo mismo con Embeumo. Hay cosas que hay que ver. El tema de Bruno Fernández todavía está ahí un poquito en el aire, pero sí, creo que hace posibles muchas otras cuestiones, incluso la rotación, la dosificación de minutos para él, para Maino, que también nos muestra en el caso de Maino que siguen saliendo rumores y se siguen diciendo cosas, pues que la primera opción de Amorim no es poner a Maino de 10. Tal vez fue un recurso Claro. al final de la temporada, Ujú. pero estará jugando, estará mezclando entre esos dos roles, más atrás, más adelante, tal vez depende del rival, si hay espacios más reducidos, si no. Así que esto creo que va a ir confeccionando mucho lo que venga del armado de la plantilla y claro, algunas salidas, yo creo que con esto lo de Garnacho es más claro. Eh, con Yo tengo un tema esto, con Mount. Yo sé que a Morín le gusta, pero yo creo que ante una sí, oportunidad de mercado, pero porque es que la aparte tendría.
Es que a Claro, mí es me que es causa la dudas que oportunidad. tenga Ya esa yo he dicho, oportunidad. hay tres memos, hay tres imposibles. Yo lo llamo los tres fantásticos, los tres imposibles. Onana, Shaw y Mount. Si Sí, llegan a sacar alguno de los tres, va a ser toda de la directiva, absolutamente toda, así sea con préstamos. Son tres casos muy complicados de salir del equipo, indudablemente. sí, y yo de esos tres te diría que el más factible es Sonana y por la mitad de precio Sí, ya lo he que dicho. pagaron, Sí, sí. realmente. Lo de Sí. Mount, es que no es solo el precio, sino que aunque a mí me gusta como jugador y claro, no ha rendido como se esperaba y los problemas físicos, pero no veo como a un equipo importante o de media tabla necesitándolo demasiado o Sí. apostando tanto por él. Entonces yo creo que entrará en la rotación y creo que ya lo hemos visto de muchas formas, tanto a Morim como a otros entrenadores. Antes les gusta mucho Mason Mount, no los culpo porque a mí me parece un buen jugador que a veces, bueno, se está quedando en esta parte del Se que logró puede mantener dar sano hasta que el lo que final de está temporada, entregando. Memo. Eso es Eso un es buen bueno, punto. Pues se logró mantener de lo sano bastante rescatable de ese rato final. realmente. Sí, sí, realmente se logró mantener sano todo este resto de temporada. No lo mismo con Lucho. Lucho se perdió el último partido y la postemporada tampoco la jugó. Quizás es dosificando, quizás no Ujú. tiene que ver con lesión. Ese partido contra Aston Villa era completamente intrascendente, obviamente. Pero bueno, vamos, si nos seguimos sumando temas y temas, aquí no vamos a quedar toda la noche. Queda mucho mercado de fichajes, obviamente. Omar Sí, Berra lo dijo en el partido de postemporada, hay un plan y el fanático, yo le he dicho, para confiar tienen que haber hechos y como yo dije, en Beumo, para cerrar Memo, en Beumo, no sé si tú lo ves igual que yo, pero no fue que se levantó y dijo yo quiero ir al United. Es que hubo conversaciones con la directiva, obviamente, para que él elija el proyecto sí. deportivo de United, al menos según reporta la prensa, obviamente. Esto no es un tema de que él lo eligió al azar ni de la nada, sino porque hubo un acercamiento, obviamente, con el futbolista. De acuerdo. Y que no, muy seguramente no hay un tema económico involucrado, algún aliciente Mm. demasiado extravagante, absurdo, como tal vez sucedía antes. De hecho, pues la intención de esta nueva directiva es estructurar mejor el tema salarial. Entonces yo creo Claro. que lo que le exponen al jugador es algo más deportivo. Y como yo le he dicho a la gente, tiene un año la nueva directiva al frente, no está dando esos primeros pasos de una manera tan sólida o tan acertada, eso es un hecho, no nos vamos a engañar, pero desde el primer momento y a pesar de los errores, a mí me parece que el diagnóstico es bueno. Después falta la ejecución, pero que el Mm. diagnóstico sea bueno, el adecuado, ya es un gran avance. Yo eso es lo que veo y lo veo reflejado también con estos primeros movimientos de la temporada. Así que a esperar, pero yo creo que esta directiva tiene claras muchas de las necesidades de la plantilla. En este caso, solo para cerrar, una buena combinación entre un perfil físico, tanto de Cuña, que tiene capacidades Mm. físicas muy decentes, con la potencia de Embeumo, sin sacrificar esa finura, esa calidad con el balón en los pies, que para esa zona pues es indispensable. Tienen gol, Memo. Tienen gol, Dios mío. Tienen gol y eso es fundamental. Yo ahora sí te voy a decir la última que me duele lo de Delap, porque Delap Cuña en Beumo me sonaba muy bien por la experiencia de Cuña y en Beumo. Siento que hubiese sido un buen tridente de ataque, sobre todo por la oportunidad de mercado de Delap, porque bueno, al final uno de los grandes beneficios de Delap es que era un riesgo, pero el costo no era tan elevado como suele ser de un delantero. Bueno, obviamente no se puede tener todas las cosas. Chelsea, bueno, y creo que el rol de Maresca influyó mucho también. El fútbol de UEFA Champions League en muchos futbolistas también influye. Pero bueno, hay muchos delanteros. Ya han venido sonando muchos más. Está el tema de Jean-Philippe Mateta, está el tema de Jokeres, que no toma una decisión todavía, o al menos no parece. Está el tema de Víctor Osimhen. Hay muchos nombres seguramente que estarán por ahí en carpeta. Así que muchachos, los queremos dejar a ustedes en comentarios que sigan la conversación. Memo siempre contesta por ahí también, siempre anda bien atento. Así que bueno, sobre este tema de Mateo Cuña, de Brian Mbeumo, del tema de Matías, lo que les comentábamos, cómo creen que pueden ser las demarcaciones en la cancha y qué tanto les gustaría esta hipotética y ojalá que cuando veas este video, quizás mañana martes, pues ya hay una oferta por parte de Manchester United porque esto pudiese darse con bastante velocidad y es lo que viene mostrando el United recientemente. Así que los esperamos como siempre en comentarios. Recuerden dejar su like si no estaban suscritos al canal, suscribirse y nos vemos en un próximo video.